ciertamente. Pero ¿qué tal si yo hubiera sido un gran pianista? Un gran pianista, un gran pintor. ¿Ah? Entonces obviamente el daño es más grave. ¿Se da cuenta? Entonces, si bien no estamos ante un daño de naturaleza civil, estamos ante un daño de naturaleza penal, ante una lesión causada, ¿no? Criminalmente contra mi persona. Otro punto de dogmática de victimología es el hecho de que en lo posible debemos precisar el hecho delictivo, precisando el bien jurídico que se ha lesionado. ¿Qué gravedad, qué profundidad, qué exactitud de daño me han causado? En base a eso podemos tener más exactitud al determinar la gravedad del delito. No se trata simplemente de decir, mayor daño, mayor delito. No, tendríamos que precisar por qué es mayor daño. Y por qué el perder una mano para mí no sería lo mismo en que lo pierda un gran pintor, un gran pianista o un gran instrumentista. ¿Me entiendes? Entonces, es un elemento muy importante el darnos cuenta que el delito y su gravedad estará íntimamente ligado con el daño que se le causa a la víctima. Vamos por el tercer punto. Las consecuencias derivadas de la corresponsabilidad o de la coculpabilidad de la víctima. Esto es muy importante. En realidad es bien sencillo, pero vamos a explicarlo. ¿Puede ocurrir que la víctima tenga una corresponsabilidad? ¿Puede ocurrir que la víctima tenga una coculpabilidad con aquel que comete el delito? Puede que sí, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de repente, ¿no? Yo te provoco a ti, ¿no? Te insulto, te humillo, yo de alguna manera avasallo tu autoestima y en determinadas circunstancias tú decides vengarte de mí, ¿no? Entonces tomas venganza. ¿Quién provocó? Yo provoqué. Puede ocurrir también lo que pasa en muchos casos, ¿no? El caso del granjero, el granjero que viola a su peón, ¿no? Y por la noche el peón se levanta, toma un hacha y lo asesina. Es un crimen pues espantoso, ¿verdad? Pero ¿tuvo algo que ver el granjero? Vemos que sí, ¿verdad? La relación que hay entre la comisión del delito por parte del peón, que usó el hacha y lo mató de manera con perfidia, puede entonces quizás no justificar, pero sí explicarnos el por qué el peón obró de esa manera. Porque la víctima, que ahora está allí muerta, ¿no? También lo victimó al otro en un delito contra la libertad sexual. Entonces, la corresponsabilidad o la coculpabilidad, ¿no? Del delincuente y de la víctima también está relacionado en este tema. Vamos por otro lado también. La cuarta. Dice lo siguiente, la cuarta. Interpretación restrictiva y extensiva, tanto del hecho delictivo como de la precisión del bien jurídico en relación a la culpabilidad de la víctima. Esto nos genera otro problema. Al momento en que vamos a graduar la pena, ¿se debe o no se debe considerar que la víctima tuvo algo que ver? ¿Cómo se robaron el auto? ¿Por qué se robaron el auto? Porque usted dejó la llave puesta y la dejó sin alarma. Es más, dejó la puerta abierta. ¿Por qué se metieron a su casa? Porque usted salió a regar y dejó todas las puertas de su casa abiertas. ¿Por qué se llevaron aquella joya invaluable? Porque usted no la metió en el banco, no le puso seguro, lo dejó en la mesita de su baño. ¿Me entiende? Entonces, estos elementos de descuido, de imprudencia, de vulnerabilidad que usted como víctima ha generado y por cuya existencia el delito se ha cometido, debe tenerse en cuenta al momento de sentenciar, condenar o de encontrar la gravedad del hecho punible cuando juzguemos y condenemos también al delincuente, o no debe ser tomado en cuenta. Estos 4 puntos entonces, ¿no?, formarán parte del círculo de la dogmática de lo que será la victimología. Como verás, Haile Kamp, Wilfried Hansmar, Gunther Arz y Bernd Schundemann son pues bien directos al plantear la supuesta corresponsabilidad o la supuesta coculpabilidad que puede existir en la propia víctima. Mejor no sigamos comentando porque vaya a ser que la víctima sea el culpable de su propio crimen. Pero esto puede pasar. Vamos con la siguiente reflexión. La víctima. En las víctimas se producen varias fases de reacción ante la victimación. Puede incluir una sensación de choque, conocido como el shock. Puede haber enojo, puede haber rabia, temor, miedo, desamparo. Puede incluso haber incredulidad
Y, cómo no, en muchos casos puede haber mucha culpa. Hay una pérdida de la fe y también de creencias anteriores. La víctima pasa por todo esto. Tiene todos estos sentimientos muy humanos, muy profundos, y que pueden, por esa profundidad en la psicología, dejar daños irreparables en la mente y en el alma de la persona. Especialmente cuando esta persona es una persona que no ha logrado todavía una capacidad poderosa de resiliencia. Hay personas vulnerables, como por ejemplo los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas, son personas vulnerables. Y muchas personas jóvenes y adultas que en todo caso no han podido generar un proceso de resiliencia. Y aún aquellos que podemos y quizá tengamos un poder de resiliencia, es decir, de poder adaptarnos, de poder vencer el dolor, la culpa, el sentido de abandono, el sentido de autoestima, de baja estima que nos causa la comisión de un delito contra nosotros, aunque tengamos ese poder, aún mismo podríamos nosotros sentirnos y sentir fuertemente estas emociones y dejarnos llevar por ellas. La víctima entonces pasa por un proceso, ¿no?, que va a generar todos estos sentimientos que hemos tenido. Y estos sentimientos van a influir en su conducta. No es raro, por ejemplo, que una señorita, una niña, producto de una violación, se estrangule, se mate, se quite la vida, porque ella se considera culpable, se considera sucia, se considera que no puede ser feliz más. No es normal, por ejemplo, acaso que muchos